Imagina poder enfrentar cualquier desafío sin que nada te desestabilice, sin que las críticas, los fracasos o los miedos te controlen. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir con una mente inquebrantable, capaz de resistir cualquier tormenta? La respuesta está en el estoicismo, una filosofía que ha transformado la vida de grandes líderes, pensadores y guerreros a lo largo de la historia. Ser mentalmente fuerte no es cuestión de suerte ni de talento, es el resultado de un entrenamiento diario, de tomar el control de tus pensamientos y aprender a dominar tus emociones. Hoy descubrirás cómo aplicar los principios estoicos para construir una mentalidad que nada ni nadie pueda derribar. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: hoy decido vivir con disciplina, soy estoico. Hazlo ahora y comprométete de verdad con tu transformación. Que esta frase no sea solo palabras, sino el inicio de un cambio real en tu vida. Número 1. Domina tu mentalidad. Dominar tu mentalidad es la clave para transformar tu vida y alcanzar la verdadera libertad interior. Según el estoicismo, no son los eventos externos los que determinan nuestra realidad, sino la interpretación que hacemos de ellos. La manera en que percibes el mundo y cómo reaccionas ante los problemas define tu éxito. Si te enfrentas a la vida con una mentalidad de víctima, verás obstáculos en cada paso. Si adoptas una mentalidad de crecimiento, verás oportunidades incluso en la adversidad. La mente es el campo de batalla donde se libran las luchas más importantes. La duda contra la fe, el miedo contra el coraje, la desesperanza contra la determinación. Aquellos que entrenan su mente para creer en sus capacidades logran superar cualquier desafío, porque entienden que la verdadera fuerza proviene de su interior y no de las circunstancias externas. El estoicismo nos enseña que no tenemos control sobre lo que sucede fuera de nosotros, pero sí sobre nuestras respuestas y percepciones. Epicteto decía que la clave de la felicidad radica en distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. Si te enfocas en lo que puedes controlar, tu actitud, tus pensamientos, tus acciones, descubrirás que la ansiedad y la frustración comienzan a disiparse. Cuando enfrentas un problema, puedes verlo como un obstáculo o como una oportunidad para crecer. Todo depende de la narrativa que construyas en tu mente. Si decides ver los desafíos como lecciones, cada experiencia se convierte en una herramienta para fortalecerte. Cambiar tu mentalidad no es un proceso instantáneo, sino un entrenamiento diario de autodisciplina y reflexión consciente. El lenguaje interno que utilizas es fundamental en este proceso. Si constantemente te repites que no eres lo suficientemente bueno, que el fracaso es inevitable, entonces estarás programando tu mente para rendirse antes de empezar. Marco Aurelio afirmaba que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Reemplazar los pensamientos de autolimitación con afirmaciones de confianza y capacidad es un paso crucial para dominar tu mentalidad. Hablarte con amabilidad y determinación puede transformar tu estado de ánimo y fortalecer tu resiliencia. Observa tu diálogo interno y cuestiónalo. ¿Estás alimentando tu potencial o socavándolo con dudas y negatividad? Recuerda que cada pensamiento repetido se convierte en una creencia, y cada creencia guía tus acciones. Ser consciente de cómo te hablas a ti mismo es una práctica constante. El estoicismo nos anima a desafiar nuestros pensamientos y emociones con lógica y objetividad. Pregúntate si lo que estás pensando realmente te ayuda o te limita. No se trata de engañarte con pensamientos ilusorios, sino de reconocer tu verdadero poder interno. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Muchas veces, los miedos y las preocupaciones son exageraciones mentales que nos paralizan. Adoptar una mentalidad estoica implica enfocarse en la realidad presente, aceptar los desafíos con ecuanimidad y mantener la calma ante la incertidumbre. Dominar tu mentalidad también implica entrenarla a través de la acción.
No basta con pensar positivamente. Debes respaldar tus pensamientos con decisiones y comportamientos coherentes. Cada vez que enfrentes una dificultad, actúa como la persona que deseas ser. Si quieres ser valiente, enfrenta tus miedos. Si quieres ser disciplinado, haz lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. La repetición constante de hábitos positivos fortalece la mente y la prepara para resistir cualquier tempestad. La autodisciplina es la herramienta que convierte los pensamientos en realidad, porque te enseña a no depender de la motivación, sino del compromiso contigo mismo. Finalmente, recuerda que la mentalidad no se cambia de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo de observación, ajuste y paciencia. No te castigues por los momentos de debilidad. En su lugar, aprende de ellos y sigue adelante con determinación. Cada pequeño paso en la dirección correcta es una victoria en sí misma. La práctica diaria de la gratitud, la reflexión y la autodisciplina construye una mentalidad inquebrantable. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera grandeza no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la forma en que enfrentamos la vida desde nuestro interior. Número 2. La autocompasión excesiva nos paraliza. La autocompasión excesiva es una trampa mental que nos atrapa en un ciclo de victimización y nos impide avanzar. Es natural sentir tristeza o frustración cuando enfrentamos dificultades, pero cuando nos quedamos atrapados en la lástima por nosotros mismos, dejamos de ver las soluciones y nos enfocamos únicamente en el problema. Nos convencemos de que el mundo está en nuestra contra, que no tenemos control sobre nuestra situación, y esto nos paraliza. El estoicismo nos enseña que la vida está llena de desafíos y que nuestro verdadero poder radica en cómo los enfrentamos, no en lamentarnos por ellos. Marco Aurelio nos recuerda que no son las cosas externas las que nos afectan, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. Si elegimos vernos como víctimas, perderemos la oportunidad de crecer y encontrar soluciones. Cuando nos regodeamos en la autocompasión, caemos en un estado de inacción. Nos quedamos atrapados en pensamientos de impotencia y evitamos asumir la responsabilidad de cambiar nuestra situación. Nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que hemos perdido, en las injusticias que creemos haber sufrido. Pero la realidad es que la vida no es justa ni injusta, simplemente es. Epicteto enseñaba que lo único que podemos controlar es nuestra actitud y nuestras acciones. En lugar de preguntarnos por qué nos suceden cosas malas, debemos preguntarnos qué podemos hacer con lo que tenemos. La clave está en tomar el control de nuestra mente y redirigir nuestra energía hacia el crecimiento y la mejora. El problema con la autocompasión es que nos da una falsa sensación de consuelo, pero no nos lleva a ninguna parte. Nos mantiene en un estado de pasividad, esperando que alguien más resuelva nuestros problemas o que las circunstancias cambien por sí solas. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la acción. Séneca decía que la vida no espera, y cuanto antes dejemos de lamentarnos, antes podremos encontrar soluciones. Cada minuto que pasamos sintiéndonos mal por nosotros mismos es un minuto perdido que podríamos haber utilizado para avanzar. La autocompasión es como una niebla que nubla nuestra visión y nos impide ver las oportunidades que tenemos delante. El estoicismo nos invita a aceptar la realidad tal como es, sin adornos ni excusas. La autocompasión excesiva nos hace creer que somos frágiles, pero en realidad somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Cuando aceptamos que la vida es dura y que los desafíos son inevitables, nos liberamos del peso de la victimización. Aceptar no significa rendirse, significa reconocer la situación y decidir actuar a pesar de ella. Enfocarnos en lo que podemos controlar nos devuelve el poder que la autocompasión nos arrebata. Podemos elegir aprender de nuestros errores, buscar nuevas oportunidades y trabajar en mejorar nuestras circunstancias en lugar de quedarnos atrapados en la queja.
Para superar la autocompasión, es fundamental cambiar nuestra narrativa interna. En lugar de preguntarnos por qué nos suceden las cosas, debemos preguntarnos qué podemos hacer al respecto. Debemos reemplazar pensamientos de lástima con pensamientos de acción. Por ejemplo, en lugar de pensar «nunca tengo suerte», podemos pensar «¿qué puedo hacer para mejorar mi situación?». Este cambio de perspectiva nos empodera y nos da la motivación para actuar. La clave está en enfocarnos en soluciones concretas, en pequeños pasos que nos acerquen a una mejor versión de nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que la resiliencia se construye con cada desafío superado. Cada vez que enfrentamos una dificultad sin sucumbir a la autocompasión, nos volvemos más fuertes. La vida es un campo de entrenamiento constante y cada obstáculo es una oportunidad para mejorar nuestra fortaleza interior. Cuando dejamos de lamentarnos y comenzamos a actuar, descubrimos que somos más capaces de lo que pensábamos. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de esperar a que las cosas cambien por sí solas y decidimos ser nosotros quienes impulsemos el cambio. Es importante recordar que la autocompasión no es sinónimo de autoconocimiento. Reconocer nuestras emociones es fundamental, pero quedarnos atrapados en ellas es peligroso. La reflexión es necesaria, pero debe ir acompañada de acción. Cuando nos enfocamos en lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida y la de los demás, nos liberamos del ciclo de la autocompasión. La clave está en convertir cada pensamiento negativo en un plan de acción, cada obstáculo en una lección y cada fracaso en una oportunidad de crecimiento. Número 3. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más fuerte de lo que crees. Pero esa fortaleza solo se revela cuando decides asumir la responsabilidad de enfrentar tus miedos. La comodidad es tentadora, nos da una falsa sensación de seguridad, pero en realidad nos debilita. Cuando evitamos los desafíos por miedo al fracaso o al dolor, nos privamos de la oportunidad de crecer. El estoicismo nos enseña que el verdadero carácter se forja en la adversidad, y solo aquellos que se atreven a enfrentar sus miedos pueden descubrir su verdadero potencial. Cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer la mente, cada dificultad es un entrenamiento para el alma. No se trata de esperar a sentirnos listos, sino de actuar a pesar del miedo, porque es en la acción donde se demuestra la verdadera fortaleza. Evitar los desafíos nos mantiene en una burbuja de protección, pero esa burbuja es una prisión disfrazada de comodidad. Cuando no enfrentamos nuestros miedos, estos crecen, se hacen más grandes en nuestra mente y terminan controlándonos. El estoicismo nos recuerda que nada externo tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros se lo demos. Enfrentar nuestros miedos no significa actuar sin precaución, sino reconocer que el crecimiento solo ocurre fuera de nuestra zona de confort. El filósofo Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino nuestra percepción de ello. Si creemos que no podemos con algo, nunca lo intentaremos. Si creemos que somos capaces, incluso si fracasamos, aprenderemos y mejoraremos con cada intento. La fortaleza no es un don con el que se nace, sino una habilidad que se desarrolla con la práctica. Cada vez que enfrentas un miedo, cada vez que decides actuar en lugar de retroceder, fortaleces tu carácter y construyes resiliencia. Marco Aurelio nos enseña que la vida no se trata de evitar los golpes, sino de aprender a resistirlos con dignidad. La adversidad no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar como parte inevitable de la existencia humana. Cuando cambias tu mentalidad y dejas de ver los problemas como amenazas, comienzas a verlos como oportunidades de crecimiento. La fuerza no se manifiesta cuando todo es fácil, sino cuando decides mantenerte firme en medio de la tormenta. Aceptar que has evitado ciertos desafíos es el primer paso para recuperar tu poder. Es fácil caer en la trampa de la procrastinación, del autoengaño, diciéndote a ti mismo que algún día lo enfrentarás.
Pero ese día nunca llega a menos que tomes acción en el presente. No necesitas hacerlo todo de una vez. El crecimiento ocurre en pequeños pasos. Comprometerte a salir de tu zona de confort de manera gradual es la clave para fortalecer tu mentalidad. Cada acción, por pequeña que sea, te acerca a tu mejor versión. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. Los estoicos nos recuerdan que el progreso es un camino, no un destino, y cada intento cuenta. La verdadera fortaleza se encuentra en la aceptación de la realidad y en la disposición de hacer lo necesario, sin excusas ni lamentos. Es fácil culpar a las circunstancias, a los demás o a la mala suerte, pero nada de eso te ayudará a avanzar. La única solución es asumir la responsabilidad total de tu vida y comprometerte con el cambio. Cuando dejas de buscar excusas y empiezas a buscar soluciones, descubres una fuente inagotable de fuerza dentro de ti. La voluntad de superar los miedos, la determinación de persistir ante los fracasos, la capacidad de levantarte una y otra vez, es lo que realmente define tu carácter. El estoicismo nos enseña que somos mucho más fuertes de lo que creemos porque nuestra mente es capaz de resistir más de lo que imaginamos. La clave está en entrenarla, en exponerla a situaciones difíciles de forma controlada, en construir la resistencia poco a poco. La autocomplacencia es el enemigo del crecimiento, mientras que la acción disciplinada es la aliada de la fortaleza. No esperes a sentirte listo, no esperes a que el miedo desaparezca, porque nunca lo hará del todo. Atrévete a enfrentarlo y con cada paso descubrirás que la verdadera fortaleza siempre ha estado dentro de ti, esperando ser liberada. Número 4. La fortaleza mental es una elección diaria. La fortaleza mental no es un regalo con el que nacemos, sino una elección que hacemos cada día. Desde el momento en que despertamos, nos enfrentamos a decisiones que determinan nuestra mentalidad. Podemos elegir rendirnos ante las dificultades o enfrentarlas con determinación. Podemos optar por centrarnos en lo que falta o en lo que tenemos. El estoicismo nos enseña que nuestra mente es como un músculo que necesita ser entrenado constantemente y cada pequeña decisión que tomamos contribuye a nuestra resiliencia. No se trata de esperar a sentirnos fuertes, sino de actuar como si ya lo fuéramos, porque es en la repetición diaria de elecciones conscientes donde realmente construimos nuestra fortaleza interior. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra mente. Evitar las dificultades solo nos debilita, mientras que enfrentarlas con valentía nos hace más resistentes. Marco Aurelio nos recuerda que la vida no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. No podemos controlar las circunstancias, pero sí nuestras reacciones. Elegir mantener la calma en medio del caos, ver los problemas como oportunidades de crecimiento y resistir la tentación de caer en la autocompasión son decisiones diarias que moldean nuestro carácter. La fortaleza mental no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando nos mantenemos firmes en medio de la adversidad. Cada mañana tenemos la oportunidad de decidir cómo enfrentaremos el día. Podemos elegir entre reaccionar impulsivamente o actuar con racionalidad. Podemos dejarnos llevar por las emociones o mantener el control sobre nuestros pensamientos. Epicteto enseñaba que no es lo que ocurre a nuestro alrededor lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de esos eventos. La clave para desarrollar fortaleza mental está en asumir la responsabilidad total de nuestras percepciones y acciones. Cuando dejamos de culpar a los demás y aceptamos que somos los únicos responsables de nuestra vida, encontramos un poder inmenso en la autodisciplina y la autodeterminación. El pensamiento estoico nos invita a cultivar la autodisciplina en las pequeñas cosas. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas acciones cotidianas que fortalecen nuestra voluntad.
levantarnos temprano cuando queremos dormir un poco más, mantener la calma en una discusión en lugar de reaccionar con ira, terminar una tarea cuando preferimos distraernos. Estas elecciones, repetidas día tras día, forman la base de una mente fuerte y resiliente. La disciplina es el puente entre la intención y el logro, y cada vez que la ejercemos, nos acercamos más a nuestra mejor versión. Asumir la responsabilidad de nuestras reacciones nos da control sobre nuestra vida. No podemos evitar que sucedan cosas fuera de nuestro control, pero siempre podemos decidir cómo responder. Si adoptamos la mentalidad de que cada desafío es una oportunidad para fortalecernos, poco a poco desarrollaremos una resistencia imbatible ante las dificultades de la vida. La vida está llena de incertidumbre, pero una mente fuerte es capaz de mantener la calma en cualquier circunstancia. La fortaleza mental es el resultado de la práctica constante de la paciencia, la aceptación y la acción consciente. El mayor enemigo de la fortaleza mental es la mentalidad de víctima. Cuando nos convencemos de que las circunstancias nos controlan, renunciamos a nuestro poder interno. El estoicismo nos enseña que el verdadero control proviene de dentro, de nuestra capacidad para elegir nuestra actitud frente a lo que nos sucede. Dejar de vernos como víctimas y empezar a actuar como protagonistas de nuestra vida es una decisión que podemos tomar en cualquier momento. No necesitamos condiciones perfectas para ser fuertes. La verdadera fuerza se demuestra en la adversidad. Cada día es una nueva oportunidad para entrenar la mente, aceptar los desafíos, mantener el control sobre nuestras emociones y enfocarnos en lo positivo son prácticas diarias que nos acercan a la fortaleza estoica. La constancia es clave. No se trata de hacerlo una vez, sino de repetirlo hasta que se convierta en nuestra naturaleza. Cuando entendemos que la fortaleza mental es una elección diaria, dejamos de esperar a que las cosas mejoren y comenzamos a mejorar nosotros mismos, convirtiéndonos en nuestra propia fuente de resiliencia y determinación. Número 5. La importancia de establecer límites mentales y emocionales. Establecer límites mentales y emocionales es esencial para mantener una mentalidad fuerte y enfocada. Vivimos en un mundo donde la información negativa nos bombardea constantemente, desde las noticias hasta las redes sociales, pasando por las opiniones de los demás. Si no somos selectivos con lo que permitimos entrar en nuestra mente, corremos el riesgo de ser arrastrados por la ansiedad, la incertidumbre y la negatividad. Epicteto decía que no son las cosas externas las que nos afectan, sino nuestras interpretaciones de ellas. Por eso, proteger nuestra mente es un acto de responsabilidad personal que no solo nos fortalece, sino que también nos permite vivir con mayor claridad y propósito. Ser selectivo con la información que consumimos y las personas con las que nos rodeamos es crucial para mantener el control sobre nuestras emociones. Si constantemente nos exponemos a mensajes pesimistas, a personas que solo se quejan o a situaciones que drenan nuestra energía, inevitablemente veremos reflejado ese caos en nuestra propia vida. Marco Aurelio nos recordaba la importancia de mantener nuestra mente libre de perturbaciones externas, ya que es allí donde reside nuestra verdadera fortaleza. No se trata de ignorar la realidad, sino de ser conscientes de qué permitimos que influya en nuestro pensamiento. Los límites mentales no solo se refieren a lo que consumimos, sino también a las expectativas y demandas que los demás imponen sobre nosotros. Muchas veces nos sentimos obligados a cumplir con expectativas ajenas, dejando de lado nuestra paz mental. Aprender a decir no, a alejarnos de personas tóxicas y a establecer prioridades claras nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Séneca nos enseña que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no contribuyen a nuestro crecimiento. Si queremos desarrollar una mentalidad fuerte,
Debemos aprender a proteger nuestra energía emocional con la misma disciplina con la que protegemos nuestro cuerpo. Establecer límites también implica aprender a reconocer cuándo nuestros pensamientos se están dejando llevar por la negatividad. La mente tiene la tendencia de enfocarse en lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que no podemos controlar. El estoicismo nos invita a dirigir nuestra atención hacia aquello que sí está en nuestras manos, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestras elecciones diarias. Si dejamos que las preocupaciones innecesarias invadan nuestra mente, perderemos de vista el presente y nos veremos atrapados en un ciclo de estrés y frustración. Proteger nuestra mente es un acto de autodisciplina que requiere práctica constante. La verdadera fortaleza mental se construye en la capacidad de mantenernos enfocados a pesar de las distracciones externas. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo responder. Rodéate de influencias positivas, de personas que te inspiren y de contenidos que nutran tu mente. Evita las conversaciones innecesarias, los conflictos sin sentido y las situaciones que solo generan estrés. La vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en lo que no aporta valor. La clave está en ser consciente de lo que consumes mentalmente y actuar con intención en cada elección. Establecer límites no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio y respeto hacia uno mismo. Decidir qué merece tu atención y qué no es un reflejo de tu compromiso con tu bienestar mental. La fortaleza mental no se construye permitiendo que cualquier cosa entre en tu vida, sino filtrando cuidadosamente lo que aceptas y lo que rechazas. Cuanto más claro tengas lo que deseas para ti, más fácil será establecer esos límites sin sentir culpa o miedo al rechazo. El estoicismo nos recuerda que solo podemos controlar nuestra mente si primero aprendemos a protegerla del ruido externo. Ser consciente de la necesidad de establecer límites es el primer paso para vivir con mayor serenidad y claridad. Cada vez que eliges enfocarte en lo positivo, alejarte de la negatividad y rodearte de influencias que te suman, estás fortaleciendo tu mente y construyendo una vida más plena. La práctica constante de estos principios te llevará a descubrir que la verdadera paz no se encuentra en el exterior, sino en la capacidad de mantener el control sobre tu mundo interno. Número 6. La inteligencia emocional como pilar de la fortaleza mental. La inteligencia emocional es un pilar fundamental para desarrollar una fortaleza mental inquebrantable. Según el estoicismo, nuestras emociones no son el problema, sino la manera en que las interpretamos y respondemos a ellas. No podemos controlar completamente nuestras emociones, pero sí podemos entrenar nuestra mente para gestionarlas de manera efectiva. La vida está llena de situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra tranquilidad y nuestra capacidad de mantener el control. Aquellos que desarrollan inteligencia emocional entienden que el dominio de las emociones es clave para la resiliencia, permitiéndonos afrontar desafíos con serenidad y claridad. Epicteto nos recuerda que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestra percepción de ellos. Si aprendemos a observar nuestras emociones sin reaccionar impulsivamente, ganamos poder sobre nosotros mismos. Manejar el estrés de forma efectiva es una de las principales habilidades que desarrolla la inteligencia emocional. La mayoría de las personas permiten que el estrés controle sus vidas, dejándose llevar por la ansiedad y la preocupación constante. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar y soltar lo que no depende de nosotros. Esto significa aprender a identificar las fuentes de estrés y abordarlas con una mentalidad racional y desapegada. La autoconciencia es la clave en este proceso. Cuando somos conscientes de nuestras emociones, podemos tomar decisiones más equilibradas en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos.
Cada vez que elegimos responder en lugar de reaccionar, fortalecemos nuestra mente y demostramos verdadero control sobre nuestras circunstancias. Construir relaciones saludables también es una parte esencial de la inteligencia emocional. Las personas emocionalmente inteligentes entienden que las interacciones humanas son inevitables y que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestra reacción ante ellas. Séneca nos enseña que es inútil enfadarse por la conducta de los demás, ya que cada persona actúa según su entendimiento y sus propias luchas internas. En lugar de dejarnos afectar por los errores ajenos, podemos cultivar la empatía y la comprensión, lo que nos permitirá mantener la calma incluso en situaciones difíciles. Una relación sana se basa en la capacidad de comunicar nuestras emociones de manera efectiva, sin reprimirlas ni dejarlas explotar de forma descontrolada. La gestión emocional nos permite responder con sabiduría y evitar conflictos innecesarios. Tomar decisiones efectivas es otra ventaja de desarrollar inteligencia emocional. Cuando estamos emocionalmente equilibrados, podemos evaluar situaciones con objetividad y actuar en consecuencia sin que las emociones nublen nuestro juicio. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de mantener la mente clara y libre de perturbaciones para tomar las mejores decisiones posibles. La impulsividad y la falta de control emocional nos llevan a errores y arrepentimientos. En cambio, cuando aprendemos a reconocer nuestras emociones y regularlas, podemos tomar decisiones alineadas con nuestros valores y objetivos a largo plazo. Esto requiere práctica constante y un compromiso con la autodisciplina. Trabajar en la autoconciencia emocional es el primer paso para fortalecer la mente. Observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos nos ayuda a comprender su origen y a gestionarlos con mayor eficacia. El estoicismo nos enseña que la introspección diaria es fundamental para mantener el equilibrio mental. Al analizar nuestras reacciones y preguntarnos si realmente están alineadas con nuestros principios, podemos corregir el rumbo y actuar de manera más consciente. La regulación emocional también es crucial. No se trata de suprimir las emociones, sino de canalizarlas adecuadamente. La respiración, la meditación y la reflexión son herramientas poderosas para mantener la serenidad en medio del caos. Cultivar la empatía hacia los demás es otro aspecto clave de la inteligencia emocional. Comprender que cada persona enfrenta sus propias luchas nos permite ser más pacientes y compasivos. Esto no significa tolerar el maltrato o la negatividad, sino actuar con comprensión y firmeza al mismo tiempo. Cuando practicamos la empatía, fortalecemos nuestra capacidad de influir positivamente en los demás y de mantener nuestra paz interior ante las adversidades externas. La verdadera fortaleza mental radica en encontrar el equilibrio entre la razón y la emoción, entre la acción y la reflexión, entre la firmeza y la flexibilidad. Número 7. Controla lo que puedes, acepta lo que no puedes. La clave para alcanzar la paz mental y la fortaleza interior radica en comprender la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. La vida está llena de situaciones que escapan a nuestro dominio: el clima, las opiniones de los demás, los eventos inesperados. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en reconocer que lo único que realmente tenemos bajo nuestro control es nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras acciones. Epicteto nos enseña que si dirigimos nuestra atención a lo que está dentro de nuestro poder, podremos vivir una vida más tranquila y enfocada, sin desperdiciar energía en cosas que simplemente no podemos cambiar. La ansiedad y la frustración surgen cuando intentamos forzar resultados que dependen de factores externos, mientras que la serenidad llega cuando aceptamos la realidad y actuamos con determinación en lo que sí está en nuestras manos. Centrarnos en lo que podemos controlar nos permite recuperar el poder sobre nuestras vidas.
No podemos elegir lo que sucede, pero siempre podemos elegir cómo responder. Las dificultades y los obstáculos son inevitables, pero nuestra respuesta ante ellos define nuestra fortaleza mental. Marco Aurelio afirmaba que no debemos gastar nuestra energía preocupándonos por cosas fuera de nuestro alcance, sino más bien enfocarnos en mejorar nuestra forma de pensar y actuar. Al hacerlo, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia vida. La aceptación de lo inevitable no significa resignación, sino un acto de sabiduría que nos libera del sufrimiento innecesario y nos permite actuar con claridad. La mayoría de nuestras preocupaciones provienen de intentar controlar lo incontrolable. Pasamos horas preocupándonos por el futuro, analizando el pasado o temiendo el juicio de los demás. Sin embargo, el estoicismo nos invita a enfocarnos en el presente, en las acciones concretas que podemos tomar ahora mismo para mejorar nuestra vida. Aceptar la realidad tal como es no significa rendirse, sino adoptar una mentalidad de crecimiento que nos permite adaptarnos y avanzar sin perder energía en la resistencia. Al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, descubrimos una fuente inagotable de tranquilidad y enfoque que nos permite actuar con mayor efectividad en las áreas donde realmente podemos influir. Identificar en qué aspectos podemos hacer una diferencia es el primer paso para vivir con más propósito y menos estrés. Podemos controlar nuestra rutina diaria, nuestros hábitos, nuestras reacciones emocionales y la manera en que elegimos ver el mundo. La autodisciplina juega un papel crucial en este proceso porque nos permite construir una mentalidad fuerte a través de acciones consistentes y conscientes. En lugar de enfocarnos en lo que escapa de nuestras manos, podemos dirigir nuestra atención a mejorar nuestra salud, desarrollar nuevas habilidades, fortalecer nuestras relaciones y cultivar una actitud resiliente frente a la adversidad. Cada día representa una oportunidad para ejercer control sobre lo que sí depende de nosotros. Aceptar lo que no podemos cambiar no es fácil, pero es necesario para alcanzar la serenidad. La resistencia a la realidad solo genera sufrimiento, porque nos hace desear un mundo que no existe. Cuando aprendemos a aceptar las cosas tal como son, liberamos una enorme cantidad de energía que podemos usar para nuestro crecimiento personal. Séneca nos enseña que el verdadero sabio no se lamenta por lo que escapa a su control, sino que se adapta y encuentra nuevas maneras de seguir adelante. La aceptación nos permite fluir con la vida en lugar de luchar constantemente contra ella. Dedicar nuestra energía a mejorar los aspectos que sí podemos controlar nos da un sentido de dirección y propósito. La clave está en aprender a soltar lo innecesario, mantener la mente enfocada y actuar con determinación en lo que realmente importa. La vida siempre presentará desafíos, pero la verdadera fortaleza se encuentra en nuestra capacidad de responder con sabiduría y tranquilidad. Controlar lo que podemos y aceptar lo que no podemos es el camino hacia una vida más plena, donde el caos externo no afecta nuestra paz interior. Número 8. La percepción de los demás no debe controlarnos. La percepción de los demás no define quién eres, ni debe controlar tus acciones. Cuando permitimos que las opiniones externas influyan en nuestras decisiones, estamos entregando nuestro poder y nos convertimos en prisioneros de la validación ajena. El estoicismo nos enseña que nuestra verdadera libertad radica en nuestra capacidad de controlar nuestras respuestas y no dejarnos llevar por la influencia externa. Epicteto decía que no son los eventos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Del mismo modo, no son las opiniones de los demás las que nos afectan, sino nuestra elección de darles importancia. Si pasamos nuestra vida buscando la aprobación de los demás, nunca alcanzaremos la verdadera paz, porque siempre estaremos a merced de algo que no podemos controlar.
Cada vez que reaccionamos exageradamente a la crítica o al juicio de los demás, estamos permitiendo que dicten nuestro bienestar emocional. Nos preocupamos por lo que piensan, por cómo nos ven, por si aprueban o desaprueban nuestras decisiones. Sin embargo, la realidad es que nadie puede definirnos sin nuestro consentimiento. Marco Aurelio nos recuerda que el valor de nuestra vida no depende de la percepción ajena, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros propios principios. Cuando internalizamos esta verdad, dejamos de actuar en función de lo que los demás esperan y comenzamos a vivir en coherencia con nosotros mismos. Recuperar nuestro poder significa aceptar que solo nosotros tenemos control sobre nuestras emociones y acciones. La gente siempre tendrá opiniones, muchas veces basadas en sus propias inseguridades y experiencias, pero no debemos permitir que nos definan. Cuando vivimos preocupados por la percepción de los demás, dejamos de actuar con autenticidad y comenzamos a traicionarnos a nosotros mismos. La verdadera fortaleza radica en mantenernos firmes en nuestros valores y decisiones, sin importar las expectativas externas. El estoicismo nos invita a cultivar una mente fuerte que no se deje influenciar por la volatilidad de las opiniones ajenas. Aceptar que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros es liberador. Nos libera de la necesidad constante de aprobación y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: nuestras acciones, nuestro carácter y nuestro crecimiento personal. Séneca nos enseña que la búsqueda de la aprobación es una pérdida de tiempo porque las opiniones cambian, son inconsistentes y a menudo están fuera de nuestro alcance. En lugar de preocuparnos por lo que los demás piensan, debemos centrar nuestra energía en vivir de acuerdo con la virtud y la razón, actuando con integridad sin necesidad de validación externa. La influencia de los demás solo tiene poder sobre nosotros si se lo permitimos. Cuando dejamos de buscar la aprobación externa, encontramos una fuerza interna inquebrantable. No significa que debamos ser indiferentes a todo, sino que debemos aprender a distinguir entre la crítica constructiva y los juicios sin fundamento. La clave está en no permitir que las palabras de los demás controlen nuestras emociones. Si alguien nos critica injustamente, podemos elegir ignorarlo o aprender de ello, pero nunca debemos permitir que nos paralice o nos desvíe de nuestro camino. Al centrar nuestra atención en lo que podemos controlar, como nuestra actitud y nuestras acciones, construimos una mentalidad resiliente. Cuando aprendemos a aceptar que no podemos controlar la opinión ajena, dejamos de ser víctimas de la incertidumbre y ganamos una sensación de libertad. No podemos evitar que hablen de nosotros, que nos critiquen o que nos juzguen, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. En lugar de reaccionar con enojo o ansiedad, podemos adoptar una actitud serena y continuar con nuestras vidas con determinación y confianza. Vivimos en un mundo donde la presión social es constante, pero el estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo esencial, nuestra propia percepción de nosotros mismos. Cuando nos valoramos desde dentro, la opinión externa pierde su poder sobre nosotros. La práctica diaria de la autodisciplina y la reflexión nos ayuda a fortalecer nuestra mente y a vivir con mayor libertad. La verdadera satisfacción no proviene de la validación de los demás, sino de la certeza de que estamos actuando de acuerdo con nuestros principios y valores. Número 9. La fortaleza mental se construye eliminando hábitos negativos. La fortaleza mental no se trata solo de adquirir buenos hábitos, sino de eliminar aquellos que nos debilitan. Al igual que en el ejercicio físico, donde no basta con entrenar si nuestra alimentación es deficiente, en el desarrollo mental es fundamental erradicar los pensamientos negativos que impiden el crecimiento. No podemos esperar construir una mentalidad fuerte si constantemente alimentamos nuestra mente con dudas, quejas y autocompasión.
El estoicismo nos enseña que para alcanzar la virtud y la serenidad debemos ser implacables con nuestros pensamientos y comportamientos destructivos, eliminándolos de raíz para permitir que florezcan aquellos que realmente nos fortalecen. La mente es como un jardín. Si permitimos que crezcan malas hierbas, ahogarán las plantas sanas que intentamos cultivar. No basta con pensar de manera positiva de vez en cuando, necesitamos un compromiso constante con la eliminación de patrones mentales que nos perjudican. La envidia, la autocompasión, la comparación con los demás y la preocupación excesiva por el futuro son ejemplos de hábitos que drenan nuestra energía y nos impiden avanzar. Marco Aurelio nos recordaba que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si queremos fortalecer nuestra mente, debemos ser conscientes de qué pensamientos dejamos entrar y cuáles decidimos rechazar. La autocompasión es uno de los hábitos más destructivos porque nos mantiene atrapados en una narrativa de víctima. Nos hace creer que el mundo está en nuestra contra y que no tenemos control sobre nuestras circunstancias. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que somos responsables de nuestras reacciones y que la verdadera fortaleza se encuentra en asumir la responsabilidad total de nuestra vida. Cada vez que caemos en la autocompasión, debemos detenernos y reemplazar esos pensamientos con una mentalidad de acción y solución. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, debemos enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. Otro hábito negativo que debilita nuestra fortaleza mental es la envidia. Compararnos constantemente con los demás nos impide valorar nuestro propio camino y nos roba la paz interior. El estoicismo nos enseña que cada persona tiene su propio destino y circunstancias únicas, por lo que no tiene sentido mirar a otros con resentimiento o deseos de tener lo que ellos poseen. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, debemos centrarnos en nuestro propio crecimiento y progreso. La envidia solo nos distrae de nuestro propósito y nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción constante. El miedo al fracaso es otro obstáculo que debemos eliminar si queremos construir una mente fuerte. Muchas veces evitamos tomar acción por temor a equivocarnos o a no estar a la altura de las expectativas. Pero el estoicismo nos enseña que el fracaso no es el enemigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Cada error es una lección que nos acerca a la excelencia siempre que estemos dispuestos a enfrentarlo con una mentalidad abierta. No podemos permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. Debemos enfrentarlo con coraje y determinación, entendiendo que cada paso que damos, incluso si no es perfecto, es un paso hacia el crecimiento. La procrastinación es otro hábito que socava nuestra fortaleza mental. Nos da una falsa sensación de control al postergar lo que sabemos que debemos hacer. Pero cada vez que retrasamos nuestras responsabilidades, estamos debilitando nuestra disciplina y aumentando nuestra ansiedad. El estoicismo nos recuerda que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que cada día perdido es una oportunidad desperdiciada. Para fortalecer nuestra mente, debemos aprender a actuar con urgencia y compromiso, sin depender de la motivación externa. Reemplazar estos hábitos negativos por patrones constructivos es un proceso que requiere constancia y autoconciencia. No se trata de cambiar de la noche a la mañana, sino de estar atentos a nuestros pensamientos y acciones diarias, identificando los momentos en los que caemos en viejos patrones y redirigiendo nuestra energía hacia pensamientos y comportamientos más saludables. La fortaleza mental se construye día a día con pequeñas decisiones que, acumuladas con el tiempo, crean una mentalidad resiliente y enfocada en el crecimiento. Número 10. La mentalidad de víctima limita tu potencial. La mentalidad de víctima es una de las mayores barreras para el crecimiento personal. Cuando adoptamos la creencia de que estamos condenados a la adversidad,
Renunciamos a nuestro poder interior y nos limitamos a la queja y la resignación. El estoicismo nos enseña que no son las circunstancias las que nos definen, sino la manera en que decidimos enfrentarlas. Mientras sigamos culpando a factores externos por nuestra situación, permaneceremos estancados, atrapados en una narrativa que nos dice que no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, la verdad es que siempre tenemos el poder de decidir cómo responder ante lo que la vida nos presenta. El primer paso para romper con esta mentalidad es asumir la responsabilidad total de nuestra vida, aceptar que, aunque no controlamos todo lo que nos sucede, sí controlamos nuestra actitud y nuestras acciones. Cuando nos permitimos caer en la autocompasión, nos volvemos espectadores de nuestra propia vida en lugar de protagonistas. Nos repetimos historias sobre por qué no podemos cambiar, por qué la vida es injusta, por qué siempre nos suceden cosas malas. Pero el estoicismo nos recuerda que este tipo de pensamientos no nos lleva a ningún lado. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si constantemente nos vemos como víctimas, solo reforzamos la creencia de que estamos indefensos. Sin embargo, cuando cambiamos nuestra mentalidad y aceptamos que somos responsables de nuestras decisiones, nos damos cuenta de que siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestra situación. Las dificultades son inevitables, pero el sufrimiento es opcional. La mentalidad de víctima nos mantiene en un estado de pasividad, esperando que alguien más nos rescate o que las cosas cambien por sí solas. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad viene de asumir el control de nuestra mente y nuestras acciones. Nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento. Si permitimos que las circunstancias dicten nuestra felicidad, viviremos en un constante vaivén de emociones. Pero si decidimos enfocarnos en lo que podemos controlar, encontraremos una fortaleza interior que nos permitirá enfrentar cualquier desafío con serenidad y determinación. Romper con la mentalidad de víctima implica dejar de buscar excusas y empezar a buscar soluciones. Cada día presenta una oportunidad para tomar decisiones que nos acerquen a la vida que queremos. Séneca nos recuerda que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. La clave está en dar pequeños pasos, en actuar incluso cuando no nos sentimos listos, en dejar de esperar condiciones perfectas. La acción es el antídoto contra la autocompasión. No importa qué tan difícil sea la situación, siempre hay algo que podemos hacer para mejorarla, aunque sea nuestra perspectiva. El miedo al fracaso es otro factor que alimenta la mentalidad de víctima. Muchas veces preferimos permanecer en nuestra zona de confort, aunque no estemos satisfechos, porque enfrentar el cambio implica incertidumbre. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y no como una derrota. Cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia y nuestra autodisciplina. La verdadera fortaleza mental se construye cuando dejamos de vernos como víctimas y comenzamos a actuar con valentía, enfrentando la vida tal como es, sin adornos ni excusas. Dejar atrás la mentalidad de víctima no significa ignorar los desafíos o negar las dificultades. Significa aceptar la realidad y elegir enfrentarlas con coraje y determinación. Significa cambiar la narrativa interna de no puedo a qué puedo hacer ahora. La clave está en rodearse de influencias positivas, enfocarse en el crecimiento personal y adoptar una mentalidad de progreso continuo. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta ante cualquier circunstancia. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en creadores de nuestro propio destino. Número 11. Compárate solo contigo mismo.
Compararse con los demás es una trampa que solo conduce a la insatisfacción y al estancamiento. Cada persona tiene su propio camino, sus propias circunstancias y su propio ritmo de crecimiento. Cuando medimos nuestro progreso en función de otros, estamos entregando nuestro poder a factores externos que no controlamos. El estoicismo nos enseña que lo único que realmente nos pertenece es nuestro esfuerzo y nuestras decisiones. No tiene sentido gastar energía observando los logros ajenos, porque eso solo nos distrae de nuestro verdadero propósito, ser mejores que la persona que fuimos ayer. Marco Aurelio nos recuerda que no debemos preocuparnos por lo que hacen los demás, sino centrarnos en cumplir con nuestro deber y avanzar en nuestro propio camino. El problema de compararse con los demás es que nunca vemos el cuadro completo. Nos enfocamos en sus éxitos visibles sin conocer los sacrificios, los fracasos y las luchas internas que enfrentaron para llegar allí. Nos comparamos con una versión idealizada de su vida, mientras ignoramos nuestras propias fortalezas y logros. El estoicismo nos enseña a valorar el presente, a centrarnos en lo que podemos mejorar en nosotros mismos sin permitir que la envidia o la competencia innecesaria nos desvíen del camino. La única competencia válida es con nuestro propio yo del pasado, esforzándonos por aprender, crecer y mejorar con cada día que pasa. Cuando ponemos nuestra atención en el progreso personal, dejamos de depender de validaciones externas y comenzamos a construir una mentalidad más fuerte y resiliente. No importa cuán lejos estén los demás en su camino, lo que realmente importa es la dirección que estamos tomando. Compararse constantemente con otros genera ansiedad, insatisfacción y un sentido de fracaso que no tiene fundamento real. La única manera de encontrar verdadera paz y propósito es enfocándonos en nuestro propio desarrollo, evaluando si hoy somos más sabios, más disciplinados y más resilientes que ayer. La clave está en tener una mentalidad de crecimiento constante, sin importar lo que hagan los demás. El estoicismo nos enseña que la felicidad no se encuentra en superar a otros, sino en vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Si pasamos la vida midiendo nuestro éxito en comparación con los demás, nos condenamos a una existencia de constante insatisfacción. Siempre habrá alguien más exitoso, más fuerte o más avanzado en algún aspecto de la vida. Pero esto no significa que nosotros estemos fallando, sino que cada persona tiene un proceso diferente. Cuando comprendemos esto, dejamos de sentir la presión de encajar en estándares ajenos y nos concentramos en lo que realmente podemos controlar, nuestro esfuerzo diario y nuestra actitud ante la vida. La comparación con otros nos roba la oportunidad de apreciar nuestro progreso real. Cuando dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro, descubrimos que tenemos el potencial para mejorar cada aspecto de nuestra vida sin necesidad de competir con nadie más. La disciplina y la constancia son nuestras herramientas más poderosas para superar nuestras propias limitaciones. No se trata de ser perfectos, sino de ser mejores de lo que fuimos ayer. Cada pequeño avance cuenta y cuando adoptamos esta mentalidad, dejamos de preocuparnos por los logros ajenos y empezamos a valorar nuestras propias victorias, por pequeñas que sean. La mejor manera de asegurarnos de estar en el camino correcto es evaluar nuestro propio progreso de manera honesta y objetiva. Reflexionar sobre nuestros hábitos, nuestras decisiones y nuestro crecimiento nos permite identificar áreas de mejora y mantenernos enfocados en nuestro desarrollo. No necesitamos la aprobación de los demás para validar nuestros logros. Nuestra propia satisfacción y sentido de propósito son suficientes. El estoicismo nos recuerda que la verdadera grandeza proviene del esfuerzo constante y la autodisciplina, no de la comparación con los demás. Centrarnos en nosotros mismos y en nuestro progreso personal nos libera de la carga de las expectativas ajenas y nos permite vivir con más serenidad y enfoque. Al final del día, lo único que importa
es si hemos dado nuestro mejor esfuerzo para acercarnos a nuestra mejor versión. Compararse solo con uno mismo es el camino hacia una vida más auténtica, plena y satisfactoria. Si realmente estás comprometido con tu transformación, quiero que escribas en los comentarios: hoy decido vivir con disciplina, soy estoico. Reafirma tu compromiso y demuestra que estás listo para dar el siguiente paso hacia tu mejor versión.